El Consejo Europeo es la institución quizá menos reconocible de la Unión, pero la que más peso político tiene. ¿Por qué? Pues porque aquí se toman las grandes decisiones. Lo preside el belga Herman Van Rompuy y está formado por los 28 Estados miembros que deciden sobre las propuestas que hace la Comisión Europea. Su cita más importante es la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que se reúne en Bruselas al menos 4 veces al año y que marca las líneas y las prioridades políticas. Luego son los consejos de ministros los que desarrollan la letra pequeña de esas decisiones. Esos ministros europeos se juntan una vez al mes, los de Economía, los de Exteriores, los de Defensa, en fin, todas las carteras. En estas mesas se han vivido intensas negociaciones porque entran en juego los vetos, las mayorías o las alianzas. Al final cada país defiende sus intereses nacionales y es difícil poner de acuerdo a 28 gobiernos, pero al final siempre se intenta buscar el consenso. En la Unión Europea existen dos figuras que, aunque por nombre puedan parecerse, cumplen funciones muy distintas dentro de la Unión. Se trata del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea. El Consejo Europeo, a pesar de ser el más conocido de los dos, no es una institución europea ni ejerce función legislativa alguna. Se llama así a las reuniones de los jefes de Estado o de Gobierno de los países que componen la Unión Europea y el presidente de la Comisión Europea. Su principal función es la toma de decisiones que impulsen el desarrollo europeo y definan las orientaciones políticas, económicas y sociales del bloque. Para ello se reúnen al menos 2 veces al año, aunque pueden convocarse consejos extraordinarios siempre que sea necesario. Estos consejos serán presididos por el país que en ese momento ostentase la presidencia europea, pero con la aprobación del Tratado de Lisboa y la designación de un presidente permanente para el Consejo Europeo, esta función pasa a ser asumida por este. Esta figura, constituida en 1974 y que se reunió por primera vez al año siguiente, fue reconocida jurídicamente en el Acta Única Europea de 1986 y el Tratado de Maastricht definió sus funciones en 1992. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea es una especie de Consejo de Ministros que, junto al Parlamento, ejerce las funciones legislativas y presupuestarias dentro de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es la primera instancia decisoria de la Unión, ya que al estar compuesta por los ministros de los Estados miembros, es el órgano que representa a cada uno de los países que constituyen la Unión Europea. El Consejo está dividido en 9 ámbitos, en los que se integran los ministros de los diferentes países dependiendo de sus competencias. Mientras que la presidencia de este Consejo se ejerce por cada uno de los países miembros de forma rotatoria durante 6 meses. Así todo, desde el año 2007 se decidió que existiesen programas comunes cada 18 meses, es decir, durante 3 presidencias. El Consejo de la Unión Europea es la institución principal para tomar decisiones en materia de política exterior y de seguridad común, así como para coordinar las políticas económicas. Además, es el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, una competencia que generalmente delega en la Comisión Europea. En el tema 5 vamos a abordar las competencias y funciones principales de 3 instituciones europeas: el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo y, por último, la Comisión Europea. El Consejo de la Unión Europea es el foro donde se reúnen los ministros de los países miembros de la Unión Europea para adoptar la legislación y coordinar políticas. Por ejemplo, los ministros de Asuntos Exteriores se reúnen en el Consejo de Asuntos Exteriores y los ministros de Economía y Hacienda se reúnen en el Consejo que trata de los asuntos económicos y financieros, el llamado Consejo ECOFIN. Sus actos tienen una incidencia directa en la vida de los ciudadanos y gran repercusión internacional. Las funciones principales de este órgano son: aprobar la legislación de la Unión Europea, coordinar las diversas políticas económicas de los países, firmar acuerdos, aprobar el presupuesto anual de la Unión Europea, desarrollar las políticas exteriores y de defensa y coordinar la cooperación entre los tribunales y las policías de los Estados miembros. En las votaciones referentes a temas como seguridad, asuntos exteriores o impuestos, las decisiones del Consejo tienen que adoptarse por unanimidad, es decir, que un solo país podría vetar una decisión. Otro órgano de gran importancia en la Unión Europea es el Consejo Europeo, creado en 1974 e integrado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su presidente y el presidente de la Comisión Europea.
El Consejo Europeo impulsa las grandes cuestiones políticas relativas a la construcción de Europa, como son las modificaciones de los tratados y de las instituciones y las declaraciones diplomáticas en el marco de la política exterior y de seguridad común. Además, en situaciones de crisis, actúa como un foro de debate al nivel político más elevado e intenta aportar soluciones cuando se producen desacuerdos entre los Estados miembros. El Consejo Europeo no ejerce funciones legislativas. La otra institución principal de la Unión es la Comisión Europea, que representa y defiende los intereses del conjunto de la Unión Europea. Elabora propuestas de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos. Es la guardiana de los tratados, teniendo la obligación de garantizar que los particulares, los Estados miembros y las demás instituciones europeas apliquen la disposición del derecho de la Unión. La componen uno por cada país de la Unión Europea. El presidente es elegido por el Consejo Europeo, siendo sometido su nombramiento y el de los comisarios a la aprobación del Parlamento Europeo. De la gestión diaria de la Comisión se ocupa su personal, compuesto por administradores, abogados, economistas, traductores, intérpretes, asistentes. La sede de la Comisión está repartida entre Bruselas y Luxemburgo, contando además con oficinas representativas en todos los países de la Unión Europea y con delegaciones en capitales de todo el mundo.